El evangelismo bíblico es encontrar a las personas, levantarlas y comisionarlas. Si eres la persona capaz de compartir un material de evangelismo, habrá personas para recibir material de evangelismo. Si tienes organizado el mensaje para que alguien acepte a Jesucristo, Dios te hará encontrar a la persona para recibir el evangelio. Si tienes el mensaje para hacer discípulos y hacer el evangelismo bíblico, Dios también te abre esas puertas. Yo he venido a esta iglesia y he visto el culto de instalación del pastor Kim en esta iglesia, pero no es mi objetivo venir aquí. Ni siquiera mi objetivo es el entrenamiento que estamos haciendo, sino el sistema que ha de levantarse para continuar o para que continuamente se siga levantando estas obras en este lugar. Es la única corriente. Ayer os hablé de el único problema y la única respuesta, y hoy la única corriente. La iglesia Emanuel de Washington ha de estar bajo la corriente, al igual que la iglesia de Antioquía en Hechos 11. Si estáis bajo la corriente única, también a vuestra iglesia os vendrá la única respuesta, la respuesta única. Y la respuesta de recreación se levantarán continuamente. Hay un mensaje que os compartí en el día de ayer. El cambiar tu estado espiritual personal es lo más importante. Sí, cambiar este estado espiritual, tú empiezas a obrar. Cuando viene un problema, todo se derrumba y tu vida se derrumba también. Por eso lo importante es que sepas en qué estado estás antes de recibir la salvación. Entonces te darás cuenta que la salvación no viene de ti, sino que ha sido Dios quien ha obrado en su horario para que recibas la salvación. Jesús, quien llamó a sus discípulos, porque Él los llamó, hasta el final se responsabiliza de ellos. Pedro, aunque le negó y huyó, Jesús volvió a buscarle y le hizo entender. Si vosotros sois realmente los que han quedado, no tienes que preocuparte. Si sois la iglesia que ha quedado y la iglesia que Dios ha hecho quedar para que se encuentren los discípulos y sean levantados y comisionados, Dios hará que todo funcione de esta forma en vuestras vidas. Dios no obra a través de muchas personas, a través de una persona. En una persona con que Dios empieza a obrar será suficiente. Por eso si entendéis el mensaje de ayer, empezará a funcionar también en vuestras vidas. 3 concentraciones.
Tengo que concentrarme, sí, sí es así, pero Dios te guiará a concentrarte también. Limitación concentrada. Cuando yo iba al seminario, tenía que estudiar. Y también los profesores nos daban muchas tareas. Pero incluso hasta ahora no soy capaz de escribir en a ordenador. Puedo escribir con mi puño y letra, pero me cuesta escribir a ordenador. Pero hay profesores que no escribían los que no recibían las tareas si son escritas a mano. Pero veía de entre mis compañeros gente que escribía muy bien. Entonces yo llamaba a mis compañeros y compartía palabras para que recibieran gracia, los invitaba a comer y después hacía que ellos entregaran mis tareas escritas a ordenador. Y yo estudié 7 años en el RTS y no hay ni una vez que yo escribí ninguno de mis informes o tareas a ordenador por mí mismo. Pero esto es una habilidad, ¿verdad? Entonces yo me concentré en lo que realmente tengo que hacer. Es que cuando yo estaba en el tercer curso de el grado del RTS, de la licenciatura, es que planteé mi iglesia. Yo tenía mucho ministerio en el campo y no podía pararme a hacer la tarea en ordenador. Yo veía que lo que no era importante, pues lo podía pedir para que otras personas lo hicieran y yo hacer lo importante. Entonces, haciendo el evangelismo bíblico, yo vi lo que yo tenía que estudiar. En el seminario no me lo enseñaban, pero lo que yo tenía que estudiar, Dios me hizo estudiarlo, buscarlo por mí mismo y estudiarlo. De verdad, concentraros en lo que Dios os ha dado. Si os podéis concentrar en Cristo, hay algo que aparece. De verdad, así cuanto más entendí a Cristo, más cosas podía llegar a entender. El mundo, hay todo en el mundo, pero solo falta una cosa. Pero Dios nos ha dado una cosa y en esa cosa está todo. Esto es lo que vino a mi corazón. En este mundo lo hay todo, pero falta algo. Pero Dios ha guiado toda mi vida para que yo pueda llegar a entender esto. Al entender esto, pude dar gracias a Dios. Y todo se volvió una gran plataforma para mí. Por eso es que Dios lo preparó todo de esta forma para mí. Por eso me di cuenta que mi pasado no era un problema, sino una plataforma. Y pude entender qué es lo que yo tenía que hacer. Y qué tipo de obra se va a levantar de ahora en adelante. Lo veía. El pastor Río dijo una vez que aquel que tiene la respuesta de su pasado, presente y futuro será líder. Es la concentración limitada. De verdad, dentro de Cristo has de concentrarte.
Tienes que concentrarte que Cristo está en ti y vino como vida. Aquellos que recibieron esta vida es que Dios, hay alguien que está enamorado aquí, hay alguien que está enamorado de alguna mujer o de algún hombre y os esforzáis en pensar en esa persona o pensáis en esa persona. Una vez pude enamorarme de alguien. No hace falta que diga su nombre. Y ella vivía a 3 horas de Tegu. Y no había teléfonos móvil tampoco. Y no me cansaba para nada el conducir 3 horas para ir a verla. Y cuando fui, la llamé y dijo que estaba en Tegu. Y entonces volví conduciendo inmediatamente otras 3 horas y no me cansaba para nada. No me cansaba nada. Como estaba en mi corazón, pensaba en ella continuamente. No, si esto no es así en ti, el obligarte a concentrarte, pues también es una habilidad. Pero no será fácil. Si realmente conoces cuál era tu estado en destrucción en el que estabas antes de Cristo, podrás concentrarte más fácilmente. Es que esta persona que estaba en mi corazón tenía un nombre muy curioso, especial. Y cada vez que ponía la televisión salía su nombre. Continuamente hablaba su nombre. Y había una canción en aquella época que me hacía pensar en ella continuamente. Entonces, mi padre se sentaba y me estaba regañando, pero mi corazón, mi pensamiento estaba solo pensando en ella. Entonces yo entendía las 24 horas. Era 24 horas para mí. Es la concentración limitada. Y es difícil. Si no tienes esto en tu corazón, será difícil. Entonces no es que estabas a punto de morir, sino que estabas totalmente muerto. Es que hoy tiene una expresión de cara el anciano tan diferente a la de ayer. Es totalmente diferente el pensar que estabas a punto de morir espiritualmente a que realmente reconozcas que moriste espiritualmente. Dios me salvó cuando estaba muerto sin esperanzas, sin ninguna forma de sin ninguna escapatoria. Es la concentración seleccionada. Si entiendes la concentración limitada, empezarás a ver en dónde te tienes que concentrar. Si te concentras en Cristo, realmente ves lo que tienes que hacer. En Washington hay muchas iglesias. Pero ¿por qué es la iglesia Manuel? Hay muchos pastores porque ha de ser el pastor Kim Sambon. Ahí puedes encontrar esta concentración seleccionada. En otras palabras, tienes la misión. Con la misión puedes salvarlo todo.
Estas tres concentraciones tienen que estar en ti. Para que esto funcione, ha de cambiar tu estado espiritual. Hay muchas personas que a lo mejor los creyentes no les funciona. Hasta que se establezca la torre de Dios en sus vidas, puede que no te funcione. Entonces, para que esto llegue a funcionarte, les ayudamos con la palabra, a través de incidentes, a través de problemas. Dios hace que esto te funcione. Entonces, lo importante no es que yo haya venido a un entrenamiento concentrado, sino que después habéis de continuarlo. Después de los 3 años y 6 meses de Jesucristo, después de los 40 días en concentración y las obras se levantaban. Entonces comenzará en y en tu vida las tres configuraciones. En tu vida habrán estas tres configuraciones. ¿Qué tipo de configuración? La plataforma, el no creyente, empezará a escuchar el Evangelio a través de ti y tú serás esta plataforma. En otras palabras, la respuesta concreta en tu campo para recibir la respuesta desde el Darapán a la iglesia regional vienen a ti. Entonces puedes resplandecer la luz bien lejos y desde lejos ven esa luz. Es la torre de vigilancia. ¿Dónde está el guardián? En otras palabras, el campamento de resplandecer la luz comienza en ti. Antena. Se levanta la obra donde puedes comunicar con todo el mundo. A través de ti puede levantarse esta obra. Por eso la clave de todo es que el estado espiritual personal esté cambiando. Es cambiar el estado espiritual donde no puedes realmente creer en Dios. Tienes que creer en Dios. Hablamos de que hay que creer en Dios, pero no creemos realmente. Realmente no lo conocemos. Si realmente puedes creer en Él y disfrutar que está contigo, te vuelves diferente. Y en tu corazón y tu pensamiento empieza a tomar lugar la oración. Empiezas a ver el plan de Dios. Y empiezas a ver cómo Dios empieza a obrar también. Así como esto empezaba a tomar lugar en mi vida, una persona vino a verme y se sentó delante mía. Y esta persona me preguntó, ¿haces la vida de fe? Me decía. Y en mi habitación había en mi oficina había un versículo bíblico en la palabra. Y me decía, ¿cómo haces la vida de fe? Me decía. Entonces, en mi corazón yo pensé, esta persona está un poco desesperada, creo. Entonces empecé a hablar de, aun naciendo en una familia cristiana, cómo yo fracasé y las dificultades en las que se ha enfrentado mi familia. Y entonces pude hablar de mi testimonio de cómo Cristo ha cambiado mi vida.
Y esta persona se quitó las gafas y empezaba a rascarse los ojos. Entonces yo pensé, ¿le ha entrado algo en el ojo? No, estaba llorando. Y estaba sentado enfrente de mí, así como este anciano Han, y de repente se arrodilló en el suelo y empezó a dar vueltas. A mí eso me sorprendió, me impactó mucho, porque yo antes me esforzaba en cambiar y sentía que tenía que recibir como un fuego para realmente experimentar que se levanta la obra. Pero en ese momento pude ver cómo simplemente hablé de Cristo y Dios, quien Jesús, quien está resucitado, con su espíritu obró en esta persona. Si, por ejemplo, el anciano Chang en su negocio empieza a hablar con alguien diciéndole, yo pensaba que estuvimos a punto de morir, pero no, estaba realmente muerto. Y por esas palabras, alguien es movido por el espíritu, él cambiará por completo. Ah, de verdad Dios está vivo, dirá. De verdad Dios está vivo. Este es el poder de Dios que se levanta cuando hablo de Cristo. Al ver esto cambia. Esta persona estaba llorando por 20 minutos. Yo no podía hacer otra cosa. Entonces, con palabras difíciles, él me decía, me acabo de encontrar con Dios. Y me dijo, soy hijo de ancianos. Mis padres son ancianos, como yo. Su hermano mayor es pastor y el segundo hermano mayor es anciano de la iglesia también. Desde pequeño él ha ido a la iglesia, pero su hermano que se volvió pastor se volvió al mundo y ahora está casada con una no creyente. Él empezó un negocio y fracasó por completo y ahora está trabajando en una fábrica. Y en esta situación se encontró conmigo. Vino a verme y vio este versículo bíblico. Entonces, a mí me preguntó cómo hacía la vida de fe. Y la pregunta que me hizo yo le contesté. Pero Dios obró en ese momento. Entonces él empezó a hablar sobre su vida. Y por al lado suyo conducía un coche y pasa un coche que es muy bueno. Él se enfadaba y todo. Tenía muchas quejas en su corazón y en su pensamiento. Y empezaba a hablarme de estas cosas. Y cuando regresó, dijo a su padre, hoy me he encontrado con Dios. Y él empezó a hablar lo que había recibido en ese momento. ¿Sabéis qué es lo que yo pensé cuando él me contaba esto? Ah, el pastor Ryu. Esto es lo que dice de Tarapán y el movimiento de palabra. Cuando habla de que en Damasco estaba Ananías y que Dios preparó a Saulo y lo envió a Damasco. A Damasco donde estaba Ananías. Al ver esto, entonces me sorprendió mucho lo que decía. Yo pensé que era la última vez que le iba a ver, pero en 3 días me llamó
que estaba ocupado, había ido a Masan, a Busan, pero que quería pasar por Tegu para verme. Y me dijo que tenía una habitación en un motel cerca de donde nos encontramos y yo fui a verle. Fui a su habitación y cuando abrió su habitación y yo entré en su habitación, pensé que me había equivocado. Parecía otra persona por completo. Su situación económica, todo era lo mismo, pero él había cambiado por completo. Iba en el coche como siempre, pero estaba feliz. Entonces yo ahí pensé en la palabra de Dios y salían alabanzas de mi corazón. Ah, por eso, así es como se escriben las alabanzas. Allá donde voy con el Señor es el reino de Dios, dice la alabanza. No se trata de cambiar mi realidad, sino que si yo cambio, cambia todo. Y esto es la vida que hay en Cristo. El movimiento de vida que se levanta a través de mí y el movimiento de palabra. No es que cambia la realidad, sino que empieza a vivir. El que estaba muerto empezó a vivir. Entonces su corazón, su pensamiento empezó. Cambiaba su actitud, su forma de actuar, cambiaba su forma de pensar las cosas, cambiaba. Vosotros tenéis todos un rostro, pero no es un rostro cualquiera. Entonces, a partir de los 40 tienes que responsabilizarte de tu cara. Hay un dicho así, coreano. Una mujer afligida se nota cuando está afligida. Por mucho que se maquillen, hay algo que no puedes ocultar. Los ojos, el centro de los ojos, no lo puedes maquillar. Al ver a las personas, a esta persona cómo cambió, a mí me sorprendió. Él fue a Seúl y desde Seúl me llamaba también. Quería orar, quería escuchar más. Y después de un tiempo me volvía a llamar. Había personas que querían escuchar de Cristo, que había reunido a 6. No puedes venir a Seúl. Entonces aquí está el misionero An Myung-soo en Estados Unidos. Él iba al seminario teológico y le decía, vamos, no vayas a la clase de hoy y ven conmigo a Seúl. Y en tren llegamos hasta Seúl y había 6 sentados y les hablé de Cristo. Y los 6 aceptaron a Jesucristo. La esposa de este hombre era no creyente y aceptó a Jesucristo. Las personas que estaban en relación con esta persona empezaban a abrir más puertas para el evangelismo. El día que no haya persona preparada para recibir la salvación, viene Jesucristo. Viene Jesucristo si ya está, si no hay ya preparados. Hoy estáis respirando y seguís con vida porque todavía hay personas para recibir salvación. Vuestra vida ha de estar bajo la obra del Señor. Las 3 configuraciones. Las 3 concentraciones y las 3 configuraciones. Dios continuamente me guió de esta forma.
Entonces, ¿qué más funciona? Las tres respuestas. Las tres respuestas vienen a mí. Hay problemas y vienen problemas. Pero no son problemas. Al ver el problema con la respuesta me di cuenta que no es un problema. Cuando no tenía la respuesta todo era problema. Tenéis muchos problemas, ¿verdad? Pero con la respuesta el problema no es problema. Jehová estaba junto con José. Pero hasta el punto que Dios obraba en el sueño de Faraón, se generaba este problema para que... Pero José lo vio con la respuesta. José, él fue vendido como esclavo. Si vosotros fuerais vendidos como esclavo, ¿cómo os sentiríais? Estaríais quejándoos. Tendríais problema mental seguramente. Eres esclavo, pero estás indignado y no puedes hacer nada. Pero para José estaba bien. Dios me ha enviado a través de mis hermanos a Egipto. No es un problema. Dentro del problema vio la respuesta. Vio que realmente que Dios estaba junto conmigo. Y en ese momento tú puedes entenderlo. No es un problema. Si tienes la respuesta, no es un problema. Pero a las personas esto no le funciona. Como no tienen a Cristo, no pueden entender realmente a otras personas y malinterpretan a otras personas y no pueden comunicar bien con ellos. Entonces las emociones aparecen y después de cierto tiempo de conflictos dicen, bueno, divorciémonos. El divorciarse pues tampoco es un gran problema. Puedes llegar a divorciarte, pero el verdadero problema es que tu pensamiento y corazón está atrapado en Satanás. Esto se repite continuamente. Se divorcian, pero otros problemas más aparecen, como no tienen la respuesta, porque no saben a Cristo, porque no saben cuál es el problema por el cual necesitan a Cristo. De forma repetitiva, continuamente sufren bajo estos problemas. Creen en Dios y creen en Jesús porque lo han escuchado, pero no tienen la respuesta a sus vidas. Por eso tampoco la pueden compartir. Si de verdad entiendes el Evangelio, los pastores y lo ponen en su corazón, te das cuenta que no es el problema la droga en los adictos. Te darás cuenta que el problema de los adictos y el estado de tus creyentes es el mismo. ¿Cuál es el verdadero problema? Necesitamos también un programa de prevención para educar a los niños que la droga es difícil, es algo malo. Está bien, pero ¿cuál es la prevención fundamental que hay que hacer? No es un ministerio para la drogadicción, sino que yo veo a los creyentes
y me di cuenta que el estado espiritual del adicto y del que no es el mismo. Ayer hablé de mi hermana. Se ha casado 3 veces y el último de sus esposos era alcohólico. Por cambiar a su esposo, por cambiar de esposo no quiere decir que su problema se ha solucionado. Hay una mujer que se ha casado con un americano estadounidense y vino hasta Estados Unidos. Entonces venían a saludarme porque se iban a casar. ¿Qué les voy a decir? Ellos ya han decidido casarse y vienen a verme a mí. ¿Qué esperas que les diga? Pues ya han decidido casarse, no les voy a decir otra cosa. Ah, pues que viváis bien, que seáis felices. Y se casaron y fueron a Estados Unidos. Y tuvieron un hijo. Y después de unos años. Y un día la policía llegó a casa por, por pornografía infantil. Está en la cárcel por pornografía infantil, su esposo. Pero para esta, es que era de Estados Unidos y era genial. No tenía ninguna misión de por qué tenía que casarse con un hombre estadounidense, ni para salvar Estados Unidos. No tenía nada de esto en su corazón. Simplemente se casó con un americano. De verdad, tienes que entender lo espiritual y la razón por la que Dios os ha comisionado aquí a Estados Unidos. No sois esparcidos, sino que Dios os ha comisionado. Tienes que entender que Dios os ha comisionado para salvar Estados Unidos y por eso os ha enviado aquí. Tienes que llegar a entender esto realmente. Veréis los domingos, miráis a las personas en la iglesia y parece que está bien, pero la actitud y lo que se ve del creyente el domingo no lo es todo en su vida. Tienes que ser capaz de ver el estado espiritual que ellos tienen cuando están a solas. Si realmente puedes entender esto, orarás por ellos de forma diferente y podrás ayudarlos de tal forma para que vivan. Yo fui al campo. Cuando yo era asistente pastor, fui al campo. Pero esta persona insultaba al pastor y a su esposa. Y decía, ven a mi casa. Y fuimos. Yo fui a su casa, aunque este criticaba mucho al pastor. Durante 30 minutos estaba ahí el pastor, estaba yo y un asistente de pastor también. Y 30 minutos hablaba de toda su vida quejándose. Es el hermano mayor de la esposa del pastor, pero era no creyente. Y el asistente pastor a lo mío me decía, me daba golpes diciendo, no es el ambiente para predicar el evangelio, vámonos. No tenía ni los básicos. Está aquí el pastor, ¿dónde vamos nosotros? Le dije yo. No tiene,
ahora no está ni siquiera en Darapán, pero y nada le funcionaba. Entonces, yo le decía, espera, ¿dónde vamos a ir si está aquí el pastor? Entonces, en mi corazón Dios me decía, no es que no sea un ambiente de predicar el evangelio, sino que esta persona me está diciendo, dame la respuesta a esto. Entonces, 40 minutos estuvo criticando a la iglesia, al pastor, todo y se paró. Entonces ya le dije, ¿has terminado? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿puedo decir yo algo? Y me dijo, sí. Entonces es que yo digo muy bien las palabrotas. Entonces yo le dije, a ver, insultándole, ¿por qué tú has fracasado en tu vida? La razón por la que tú has fracasado. La condición por la que tú fracasas es esta. Y por eso Dios en Génesis 3:15 prometió a Cristo. Tú tienes este fundamento en ti que hace que tu vida sea esta. Expliqué el Evangelio. Estaba sentado con una mano en el bolsillo y de repente se arrolló delante mía. Es la primera vez que el mensaje de un pastor viene a mi corazón, dice. Aceptó a Jesucristo y el pastor y su esposa, que estaban al lado, ellos también estaban muy emocionados porque la esposa estuvo orando 12 años sobre ello, para la salvación de su familia. En 3 años, toda la familia de la esposa del pastor vino a la iglesia. También vino una familia budista y una familia de adivinos. Llevaba ya más de 10 años y no tenía ni 10 creyentes en la iglesia y en 3 años llenamos la iglesia. No es un problema. No es un problema el pasado. No es una crisis. No es una crisis, sino una oportunidad. Tienes que tener este estado espiritual. Sin tener este estado espiritual, no puedes comenzar. Conflictos. Las personas tienen conflictos. ¿Qué significa? No es otra cosa. Tienen conflictos. No es un conflicto, sino que Dios quiere que ensanches tu vasija, tu plato. Con estas respuestas tienes que salir al campo. Tienes que vivir tu día a día con la respuesta. De esta forma, ver los problemas, crisis, conflictos, todo desde la perspectiva con la respuesta. Tienes que tener el estado espiritual donde esto puede tomar lugar en ti y ver las cosas de esta forma. Para eso es la concentración. De verdad, aunque tengáis tiempo de entrenamiento y levantéis programas, hacerlos para la concentración del creyente que le haga cambiar esto. En mi iglesia, durante una semana, un líder de la iglesia dirige este entrenamiento una vez al mes, durante una semana. Con los creyentes de la iglesia, los va llamando acorde a su horario y los mete en entrenamiento. Acorde al horario en el que están, los levanta de esta forma. Tienes que ser capaz de cambiar el estado espiritual de uno de tus creyentes en el horario, lo que está grabado en ellos, lo que está enraizado en ellos, su naturaleza.
Todos tienen un trasfondo nacional, un trasfondo familiar, un trasfondo de su crecimiento. Y han venido a Estados Unidos y encima están cubiertos con otras cosas. Están obrando de esta forma. Tienes que ser capaz de cambiar lo que está grabado en ellos de esta forma, su raíz y naturaleza. Por eso Jesucristo estuvo conviviendo con sus discípulos. Ellos vivieron juntos. Vosotros venís una vez a la semana a la iglesia, escucháis una hora de mensaje y os vais. Para llegar a cubrir las horas que Jesús estuvo con sus discípulos durante 3 años y medio, necesitas 500 años de vida. Quiere decir que aunque vengas todos los domingos de tu vida a la iglesia, no cambiarás nada. Acorde a tu estado, irás viviendo cada semana. De verdad, dentro de la iglesia está el mensaje. Está la persona preparada por Dios. Dentro de la multitud está el discípulo preparado por Dios. Está realmente el preparado por Dios. Pero está oculto como una prostituta, Rahab. Entonces cuando las personas las ven, no las ven como discípulos. En la Biblia está, es la prostituta Rahab. Ruth, que era gentil por completo. Era un no creyente por completo. Si no lo ves con los ojos del Evangelio, no los descubrirás. Porque lo que tú ves y lo que Dios ve es diferente. El pastor Kim es especialista en hacer estos entrenamientos concentrados. Es lo que él ha venido haciendo hasta ahora. Estoy seguro que un nuevo ambiente se va a levantar en la iglesia. Y hay algo que yo estoy orando y dudando también. Es que aunque yo vengo para hacer la escuela de evangelismo aquí a Washington, yo vengo mirando a todo Estados Unidos. Entonces, no tienen que ponerse nerviosos otras iglesias, porque no se trata de que yo voy a agarrar de la mano al pastor Kim y juntos vamos a avivar esta iglesia, sino que vengo a salvar Washington, vengo a salvar todo Estados Unidos y a entrar al campo. Dios os ha guiado aquí a este lugar para que podáis salvar Estados Unidos. Si realmente veis esta corriente, entenderéis por qué Dios os ha enviado aquí a Estados Unidos y en qué corriente habéis de estar. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? La iglesia primitiva. Pablo.
y dará pan. Y la iglesia dé a las naciones. ¿Cómo estamos recibiendo la guía? También lo voy a testificar aquí. El Antiguo Testamento habla de que el Mesías iba a venir, que vendrá el Cristo. Y el Nuevo Testamento que Cristo vino. Cristo vino como el Cristo. Jesús vino como el Cristo. ¿Y qué es lo que él hizo durante el tiempo que estuvo aquí? Tenéis que verlo bien. Durante 40 días después de resucitar, ¿qué es lo que hizo con sus discípulos? Se concentró, esto es lo más importante. Jesús que vino como el Cristo, ¿qué es lo que hizo? Esto es donde habéis de concentraros. Después de resucitó, ascendió a los cielos, pero volverá de nuevo. Es así. Entonces la iglesia es aquella que se prepara para esta segunda venida. Tenéis que estar bajo esta corriente de la preparación para que Jesucristo venga de nuevo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo cuando estuvo en esta tierra? Después de resucitar, la corriente que levantó con su Espíritu Santo. Hasta ahora, la Iglesia Manuel ha de estar también bajo esta corriente. Entonces, ¿estáis realmente bajo esta corriente o no? ¿Bajo qué corriente está vuestra iglesia? ¿Bajo qué corriente? ¿Y qué es el espacio que hay entre medias entre esta corriente y mi iglesia? Para llenar ese vacío, tenemos la concentración, ¿lo entendéis? Es la obra del Espíritu Santo que se levanta. Por eso es dar a pan. El movimiento evangelismo bíblico. Dentro del movimiento de dar a pan, vuestra iglesia es una iglesia regional en Washington. Una persona que ha perdido esta esencia y se vuelve pastor de esta iglesia y habla otra cosa. Por eso es lo que ha ocurrido en esta iglesia. Se está haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con la corriente de por qué Dios me ha enviado aquí. Normal que no funcione. Es que me enfada un poco. Te voy a ir despacio, controlándome. La persona que realmente es inteligente no alardea de que es inteligente. Pero hay personas que piensan que son muy inteligentes. Pero los que son inteligentes de verdad se ríen de los que piensan que son inteligentes. ¿Es inteligente no poder graduarte durante 20 años? Entonces yo pienso que vosotros habéis sufrido mucho, pero está bien, porque entonces conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Estáis aquí y tendréis que ver lo verdadero, entonces podréis darlo todo en eso verdadero. No puedo deciros otras cosas. A través de las escuelas de evangelismo, pues también iré hablando lo que tendréis que hacer más concretamente, pero voy a hablarlo en el mensaje de hoy en general. Hay algo que Jesús dijo al acabar con el entrenamiento con sus discípulos.
Jesús, que sabía la persecución que se iba a levantar en sus vidas, les dijo esto. Vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Vosotros que habéis cambiado vuestro estado espiritual. Tiene que aparecer una persona como este vosotros en Washington. Vosotros, id, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Fue el último gran mandamiento que Jesús les dio. A los discípulos que durante 3 años y 6 meses cambiaron su estado espiritual al convivir con Jesús. Ese vosotros, si tú eres este vosotros, lo es todo. Ahí está todas las cosas, en este vosotros. Vosotros que habéis cambiado vuestro estado espiritual. Vosotros que tenéis otro estado, otra cosa grabada, raíz y naturaleza. Vosotros que tenéis el secreto del monte del Calvario, el olivar y el aposento alto de Marcos. Vosotros que tenéis las 3 fiestas. De verdad, el pastor Kim Sambon hay que hacer que los discípulos que han quedado aquí sean ese vosotros. A través del monte del Calvario, el olivar y el aposento alto de Marcos. Lo que está grabado en ellos. Tienes que cambiar lo que está grabado, el yo que está grabado al Dios. Cambiar su estado espiritual. En el lugar donde están. Ir. Es ir. En el lugar donde está. Ir. Hacer discípulos. Bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. La próxima vez que venga voy a explicar esto más profundamente, pero hoy de forma más simple. Vosotros sois los obreros. Es id el campo. Los discípulos son los discípulos. Encontrar al discípulo. En otras palabras, es la madre, el lugar donde puede ser criado y la leche, el niño. En el lugar donde el obrero, Ananías, está en Damasco. Ahí envió a Pablo. Eso es Darapán. Ananías. El lugar donde está Ananías. El lugar donde estáis. El lugar donde vais a compartir. De verdad, el evangelismo bíblico de Darapán es un evangelismo de sistema. Otras iglesias también hacen evangelismo. También otras iglesias hacen evangelismo. Pero nosotros decimos que nuestro evangelismo es bíblico. Entonces, ¿el evangelismo que hacen las iglesias normales y el nuestro es el mismo? Es diferente. Si de verdad lo entendéis, vuestra iglesia se aviva. Es que ahora estáis sentados esparcidos.
pero tendrás que poner más sillas. Será así. Jesús dio este mensaje y se fue. ¿Cuál es? Que enviaré al Consolador. Os preocupáis por mí, pero os interesa que yo me vaya. Porque detrás de mí vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, quien hará que recordará todas las cosas y os hará hacer saber el futuro. Por eso no os vayáis de Jerusalén. Esperad la promesa del Padre, que vendrá el Espíritu Santo. Y cuando venga este, recibiréis poder para ser testigos hasta el último en la tierra. Con esta promesa ellos esperaron en el aposento alto de Marcos, la iglesia primitiva. 5.000 personas vieron los milagros de Jesús y todos se fueron. 120 se reunieron en el aposento alto de Marcos. Ese vosotros, 120 en el aposento alto de Marcos. ¿Dónde se reunieron? En la iglesia, en el aposento alto de Marcos, en la casa de Marcos. Se reunieron en esa casa y después en Hechos 2 del 9 al 11 discípulos de 15 naciones se reunieron. 3.000 discípulos se reunieron. Y vemos como en Hechos 2 del 42 al 47 se levantaba la obra que cambiaba el campo. ¿Esto hacia dónde se expandió? En Hechos 9 del 10 al 15 siguió reproduciéndose en Damasco. Jesús lo hizo así y esta obra se levantó tal cual a través de la iglesia primitiva. Esto es la corriente. Esta es la corriente que se levantó en el aposento alto de Marcos después de la corriente que dejó Jesús. Y la iglesia aposento alto de Marcos se volvió una mega iglesia. Se reunieron muchos. ¿Qué perdieron? Perdieron el entrenamiento que ellos recibieron. Tenían que ir hasta la última tierra, pero se quedaron en Jerusalén. Y Esteban fue apedreado. A través de la persecución fueron esparcidos. Esta iglesia de Jerusalén, por el incidente de Cornelio, en Jerusalén hubo un conflicto. Tenéis que romper los moldes de la iglesia Emmanuel de Washington. De verdad. Tiene que venir la multicultura. Tiene que venir la multicultura. Tiene que tener el recipiente donde puede venir la multicultura. En Washington. En Washington donde ya está toda la multicultura. Podemos ver cómo los judíos iban por ahí diciendo, no solo se trata de creer en Jesús, también tienes que recibir la circuncisión. La iglesia comenzó de esta forma en el aposento alto de Marcos, pero se encontraron un límite. No pudieron superar el límite de los judíos.
los coreanos han de romper ese molde también. Hasta Washington habéis venido y seguís con los coreanos. Hay que hacer la evangelización del mundo. Yo estoy en la región de Kuni, en Tegu. Mirar esto. Es de a las naciones. Desde Tarapán a todas las naciones. La D es de Tegu. También es Tonsongno. Desde donde comencé, Tonsongno a todas las naciones. A todas las naciones. La iglesia que va a todas las naciones. Hasta en un pueblo de Tegu, en Kuni, decimos de a las naciones. Y en ese lugar, en ese pueblo, hay un copastor de España y también de China y de Estados Unidos. Y hay multicultura. ¿En Washington no tendrá que ser así también? Desde ahora ya ponerlo. Si el pastor Kim tiene una bañera en su casa, en esa bañera no pueden vivir peces grandes. Los peces pequeños podrán nadar ahí en la bañera. Pero un pez grande no puede entrar ahí. En un lugar profundo se reúnen peces grandes. ¿Conocéis las palabras que un océano está formado por 15 ríos? ¿Por 100 ríos? Tiene que cambiar tu iglesia hasta el punto que la multicultura venga y diga, esta es mi iglesia. Los coreanos. Desde Honam, desde Gyeongsan. En ese territorio tan pequeño como Corea del Sur y está dividido del norte al sur y el este y el oeste. Tenéis que tener el recipiente donde la multicultura de verdad ha de aparecer. De verdad, el aposento alto de Marcos ha de ser la iglesia para ir a todas las naciones, pero ellos no podían superar el límite de los judíos. Por eso Dios permitió que Esteban fuera apedreado hasta morir, para que sean esparcidos. Vosotros tenéis que ver todo Washington, todo Estados Unidos y el mundo. El pastor Dios ha dado el mensaje a través del culto de la instalación del pastor Kim. Que seáis los, las personas que tienen los distritos para todo el mundo. Por todo el mundo abrir estas iglesias regionales y a salir hacia el mundo. Tenéis que ser este tipo de personas. En la iglesia primitiva no perdió esto y tuvieron conflicto con Cornelio. Y, y se levantó esa corriente
donde perseguían a Pablo diciendo que no sirve con solo creer en Jesús, también tienes que circuncidarte. Entrando a las iglesias de Galacia, los confundían diciendo este tipo de legalismo. Todos estaban aquí dentro, en la iglesia primitiva. No, todos, por gracia de Dios, nos hemos reunido en las iglesias de Darapán. Dentro de la iglesia de la corriente de la historia de la iglesia coreana ha estado Darapán. Las personas que han sido impactadas con el mensaje de que Jesús es el Cristo se han reunido en Darapán. En el principio Dios movió el corazón de muchas personas para reunirse en Darapán. Y empezamos a ir al campo. Empezó a ir hasta las 2, 3, 7 naciones. Salvar al no creyente. No es lo que se trata de el creyente, una iglesia u otra, sino el campo de verdad. Pablo y la iglesia de Antioquía sí que estuvieron en esta corriente. El equipo de Pablo. El equipo de Pablo comisionó, o sea, la iglesia de Antioquía comisionó a Pablo y su equipo, Bernabé y Pablo, fueron comisionados para ir a las naciones. Fue las primeras misiones. ¿Dónde fueron? A Macedonia. ¿Y a quién se encontraron? Al discípulo preparado por Dios, Lidia. Y allí estaban todas las personas preparadas por Dios para salvación. Dios abrió el corazón de Lidia. Pablo lo hizo así. Y Lidia dijo que si tú entras en mi casa y posa, y ella y toda su familia fue salva. La muchacha endemoniada recibió la salvación. También el carcelero y su familia. Esto se volvió la iglesia de Filipenses. La iglesia, la casa de Lidia se volvió la iglesia de Filipenses. Y ahí Pablo les escribió una epístola. Vosotros, id, hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Es la reproducción. Jesús lo hizo y esa misma corriente, Pablo lo hizo tal cual. Mirar el mensaje de Darapán. Confirmar si el mensaje que hizo la corriente en la que estuvo Pablo y que hizo Jesús es la misma que Darapán o no. Yo me he sorprendido mucho. Al principio, Dios, al principio el mensaje nos impactaba tanto, pero yo vi que Darapán ha sido guiado bajo esta corriente totalmente. El pastor Ryu empezó proclamando que Jesús es el Cristo, aquel que recibió este mensaje. Se levantaba la respuesta de los 5 básicos, desde el Darapana de la iglesia regional. En otras palabras, su estado espiritual cambiaba. A la persona que cambia su estado espiritual, de verdad que la respuesta de los 5 básicos vienen a ellos, vosotros. Es el mensaje para salvar a una persona. Es el mensaje para cambiar el estado espiritual de una persona. Esto desde los finales de los 80 a los
y todos los 90 el pastor habló acerca de esto. Después el campamento, la época del campamento. ¿Qué es el campamento? La corriente. Es la iglesia, el sistema de la iglesia. Es resplandecer la luz en la iglesia. Y la iglesia es aquella que resplandece la luz. Es el mensaje personal y a la iglesia. Y después que viene la vida del evangelista. Los tres de hoy. ¿Qué es esto? Es el cumplimiento en el campo. Es el cambio del estado espiritual de la iglesia y personal que se cumple en el campo. Vosotros id y hacer discípulos. Entonces, la concentración, las 8 misiones, el fundamento estado personal y la iglesia la- y la misión para el campo. Las misiones fundamentales para que una persona pueda concluir en Cristo. Entonces, ayudarle a que pueda encontrar la misión para su iglesia y el campo. Eso fue lo que hizo durante el tiempo de concentración. En ese tiempo yo me encontré con el pastor Kim Sambon. Aquí en un Dunkin' Donuts de Washington me encontré con él. Entonces ahora el mensaje está en 206 naciones y 5.000 tribus. No es cualquier cosa, es la torre. Es el itinerario para resplandecer la luz. Y las señales. Es levantar el sistema siguiendo todos estos puntos. Esto no lo hizo el pastor Ryu simplemente, sino que Dios le ha dado este mensaje al pastor Ryu. Hasta ahora Dios lo ha hecho así. Esta es la corriente en la que Dios ha ido guiando a todo Darapán y yo en medio de esta corriente he plantado mi iglesia, empezando con una persona. Dios me envió a una no creyente que estaba muerta totalmente espiritualmente y Dios me dio gracia para salvarla. Centrado en esta persona he visto cómo Dios trae la respuesta de los 5 básicos a través de una persona. He comenzado la iglesia en la que continuamente he compartido la corriente. Siempre digo esto, desde el principio lo dije. Yo soy un asistente pastor que hace Darapán. En mi iglesia hace Darapán. ¿Qué es Darapán? El evangelismo que está en la Biblia es lo que hace Darapán. Bajo esa corriente, ¿qué es la corriente en la que yo he de estar? Yo lo dije de principio. Entonces, en el campo ves el cumplimiento. Entonces se levanta las misiones, una nación. Esta misión conectado con otras naciones empezó a ser compartida. Empezó
ha llegado el momento que aunque yo no vaya a las misiones, se levanta la reproducción en ese campo. Es que yo estoy aquí, la continuidad. Yo estoy levantando el sistema para que aunque yo no venga aquí, pueda levantarse esta obra. Eso es establecer la torre absoluta, el itinerario y la señal. Yo pienso que esta es la gracia, la mayor gracia que hemos recibido al estar bajo esta corriente de Darapán. Esta corriente llegó hace 30 años también a Washington. ¿Y cómo está ahora esta corriente en Washington? Para que esta corriente fluya aquí en Washington, ha levantado Dios tu iglesia. Para que esto sea compartido es que Dios ha establecido esto. Yo pienso que aquellos que van a compartir esta corriente son los que han quedado. Y pienso que Dios ha enviado a aquel que puede hacer esto. Es el cumplimiento de la corriente ahora mismo. Vuestra siguiente generación ha de levantarse bajo esta corriente. ¿Lo entendéis? Yo es lo que veo. ¿Sabéis cuántos años llevo viniendo a Estados Unidos? No es porque me llevo bien con el pastor Kim Sambon. Ha levantado la obra, el tiempo y el espacio. ¿Conocéis la iglesia Emanuel? Tenéis que ser un corazón. La iglesia Emanuel es una iglesia de las oficinas, pero no de las oficinas principales, pero no es lo importante. Tiene que funcionar esto en vosotros. Entonces Dios ha traído ese horario ahora. Entonces verás el horario, lo que habéis perdido. ¿Cuál es la corriente que hay en Estados Unidos? ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Tienes que entenderlo. Yo veo Estados Unidos, o sea, he ido a Japón y me he encontrado un misionero y a través de ese encuentro Dios ha levantado el sistema en todo Japón. He entrado a Filipinas y toda Filipinas está bajo esta corriente ahora. He ido a África y a través de un misionero esta corriente está en África. He ido a África y me encontré a un misionero y fuimos a hacer ejercicio a la montaña del Kilimanjaro y había un guía y el misionero me dijo, predícale el evangelio al guía. Entonces yo pensé, está probando al, al pastor. Entonces yo le prediqué el evangelio y es una persona que era chamán en esa región. Le hablé de Cristo y se arrodilló. Entonces le dije, no es lo importante que te arrodilles, levántate. Tienes que creerlo. ¿Puedes creerlo? Puedo creerlo, dice. ¿Piensas que el evangelio que tú has escuchado otros también lo necesitan?
Sí. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes reunir a las personas? Sí. ¿Puedes hacerlo? Sí, me dijo. Entonces, ¿puedo ir este día y tú lo vas a reunir? Me dijo, sí, ven a este lugar. Y él había preparado y había reunido a 30 personas en ese lugar para que escuchen este evangelio. Y se abrió una iglesia regional en ese lugar. El misionero fue sorprendido por lo que ocurrió. Él llevaba mucho tiempo en Darapán también, pero vio como un no creyente recibió el evangelio y se abrió la puerta para toda la región. Y las estudiantes del RU vinieron a escuchar y escucharon lo que vinieron a escuchar la clase y vieron lo que había ocurrido. Con el misionero yo fui y hice una gira por toda Tanzania. Entonces, y después fuimos a la embajada de Tanzania y en la embajada le dijimos, yo hago este tipo de cosas y en Tanzania tienen este problema. Entonces yo soy la persona que hace este tipo de cosas. Y el de la embajada dijo, voy a hacer que te presentes, voy a presentarte delante de el presidente de la nación. Y con el misionero fuimos a encontrarme, no con el presidente, no pudimos, pero con políticos. Y fuimos al departamento donde tenían sistema para la prevención y, y sanidad a la adicción. Los expliqué el Evangelio. A través de eso se levantó un sistema para entrar a los colegios, para traer educación de prevención, hablando el Evangelio. Y después comenzó el corona y empezamos a enviar vídeos y a través de los vídeos los discípulos fueron entrenados para entrar a esos colegios. Y después le he dicho, ahora será conectado a otra nación también, no solo Tanzania. Y se abrieron las puertas para otras naciones. Y ahora, centrado en ese misionero, se está abriendo las puertas a otras naciones. Tal cual. El evangelismo de Darapán. El evangelismo que Jesús hizo. Cuando tú te encuentras con una persona, ¿qué entrenamiento has de darle? Aquel que puede establecer y levantar las torres absolutas de Dios. Lo decimos jefes de obra. Está hablando de una obra de construcción, ¿verdad? De verdad, con salvar a una persona podrás salvar a todos. Entrar a una región y salvar a una persona. A una persona es cambiar su estado espiritual. Entonces Pablo fue a un lugar y ¿qué ocurrió? ¿Qué persona se encontró? Parece que tienen fe, parece que creían, pero ¿qué ocurre?
Cuando creísteis, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Yo ni siquiera sabía que había Espíritu. Entonces, ¿qué bautismo recibisteis? Solo conocemos el de Juan. Y Pablo, al orar por ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos en ese momento. Es salvar a una persona. En otras palabras, si el estado espiritual de los creyentes de la Iglesia de Manuel hoy cambia, se abren las puertas en el campo. Se abren las puertas en el campo. Si esta obra no se levanta es porque tú puede que tengáis excusas, pero es porque no ha cambiado su estado. Si de verdad ha cambiado tu estado, es que Dios obra a través de ti. Se levanta la obra a través de ti. Por eso el mundo sigue rotando y no se ha parado hasta ahora. ¿Para qué? Para que la salvación se levante. ¿Y Pablo dónde entró? Son 12 discípulos los que había. Había unos 12 personas ahí. Esta es importante. Las 12 tribus, los 12 discípulos de Jesús, los 12 regiones. Y entró a la sinagoga. Entró a la sinagoga. En el campo donde recibieron el Evangelio, junto con ellos entraron a la sinagoga, el campo de oro. ¿Y dónde más fueron? Se levantó persecución en contra de ellos. Pero con los discípulos los se reunieron aparte en la escuela de Tirano. Y durante 2 años fueron concentrados ahí. ¿De qué forma? ¿Qué ocurrió? Se levantó la iglesia de Colosenses. A través de estos discípulos que se concentraron con Pablo, al regresar, eh, ellos establecieron la iglesia en Colosenses. Y Pablo los escribió después, una epístola, es la epístola de los Colosenses. Es el evangelismo que se levantó a través de Pablo, para que todas las personas escucharan el evangelio. Epafras, que fue un discípulo que recibió ese entrenamiento, al regresar a su región, a Colosenses, él estableció esa iglesia para que todos pudieran escuchar el evangelio, ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles lo que yo os he enseñado. Esto no es que simplemente ocurrió en Pablo. En la región donde estáis ha de levantarse la misma obra. Si hoy podéis cambiar, de la misma forma se levanta la obra en vosotros también. Mi hermana se divorció y estuvo 2 meses conmigo.
que no hay ninguna mujer que se divorcie y está feliz. Entonces cayó un poco depresiva. Entonces estaba yéndose a karaokes y bebiendo alcohol. Entonces, pues para mí eso no era un problema. Entonces le abría la puerta para que entrara a casa y le ponía la manta para que durmiera. Y como cuando se levantaba para la jaqueca, yo también le preparaba un caldo caliente. Entonces dice que ella me dijo, si tú me hubieses dicho algo, yo hubiese salido corriendo de tu casa también. Pero como me tratabas tan bien, ¿por qué me tratabas tan bien? Entonces, es que yo me acuerdo que cuando yo también lo pasaba mal y estaba haciendo ese tipo de cosas, ella me trataba bien a mí. Entonces yo me acordaba y por eso, en este tiempo yo sé por lo que estaba pasando. Ella también, al igual que yo, nació en una familia de creyentes, pero no conocía el Evangelio. Se ha casado y ha tenido muchos problemas en casa. Entonces entiendo por lo que pasó. Se divorciaron. Y cuando se divorciaron, vino a mi casa, porque ellos peleaban mucho. Entonces ella estaba ahí bebiendo, aunque vivía conmigo este tiempo, pero para mí no ese era el problema. Pues la entiendo, sino que sabía que su problema es que no creía en Dios. No es el alcohol, sino que no podía creer en Dios. Entonces yo la trataba bien y le daba caldos calientes. Y un día vino la festividad y ella no tenía dónde ir porque su familia estaba rota. Entonces empezó a caer en depresión. Entonces yo la dije, ¿por qué Dios habrá preparado esto? Permitido esto. No es el divorcio el problema. ¿Qué es lo que Dios quiere que entiendas a través de este divorcio? Entonces hablé de Juan 4, donde Jesús habla a la mujer que está viviendo con su quinto esposo y no es ni siquiera ese. Tu problema no es el esposo ni el matrimonio, tu problema es espiritual. Tú desde pequeña has ido a la iglesia y no conoces a Cristo. Que te divorcies una vez más y encuentres otro hombre no es el problema, sino que tienes que tener bien este contenido y tienes que conocerlo bien.
Esta mujer viendo a Jesús decía, tú eres profeta. El problema de esta mujer samaritana era un problema de los hombres, pero no era el verdadero problema, sino que empezó a hablar del culto. Y le dice, entonces, ¿cómo tengo que dar culto? ¿Tengo que ir a Jerusalén o dónde puedo dar culto? Jesús sabía lo necesitada espiritual que ella tenía. Por eso Jesús fue a Samaria y fue a buscar agua. Quería preparar, ocultar cosas, pero su problema verdadero era espiritual. Tenía una necesidad espiritual y ocultaba lo físico. Jesús, que conocía esto bien, fue a buscarla y le dio la respuesta. No en Jerusalén, sino que el verdadero culto ha de tomar lugar en ti. Dios es espíritu, los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Si viene el Mesías, Él no lo hará saber. Ella lo sabía. Y ese Mesías soy yo. Yo soy Cristo. Y esta mujer lo entendió y lo dejó todo y entró a la ciudad. Y a través de ella todos escucharon esto. Yo le di esa respuesta a mi hermana. Dios quiere que tengas esta respuesta. No se trata de que si tienes un esposo, otro, o que si bebes alcohol o no. De verdad, en tu iglesia has de ver el único problema. El problema que lo que las personas piensan que es un problema no es un problema. No es un problema, de verdad. Sus actitudes, sus errores no es un problema. Si vosotros no, si, si no es vosotros, ¿quién entonces está bien? De verdad, estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Puede que cometemos errores, puede que nos confundamos, porque eso es un problema. No es tu problema, sino que ocurre porque sí. El estado espiritual que tú tienes que te hace que esto ocurra. Tienes que entenderlo. Y el que lo salva es Cristo. Ya estás sufriendo y viene a la iglesia y lo matas más. Tienes que salvarlo. Por eso mi iglesia es que vienen adictos a las drogas, a los juegos, al alcohol y no pasa nada, está bien. Los salvo todos. ¿Por qué? Porque no es el problema, sino el problema fundamental por el que viven así. Por supuesto, están separados de Dios, por eso viven así. No tienen verdadero descanso ni paz. Tienen que buscar algo para donde descansar. Por eso caen en pornografía o caen en drogas o en juegos. Pero Cristo vino por eso. Por eso necesitan a Cristo. Entonces yo, cuando planté mi iglesia, dije esto. Yo voy a salvar a todo el que entre a mi iglesia. Porque no voy a poder ayudar a otros cuando Dios me ha salvado a mí. Cristo me ha salvado.
Tenéis que salvar a personas que están en la iglesia primero. Yo no conozco vuestra iglesia, pero también tenéis que salvar. Tienes que tener vida. ¿Cómo yo puedo conocer tu iglesia? Entonces yo he visto la gracia. Cuando una persona recibe gracia se vuelve diferente. Y yo veía a mi hermana y empezaba a recibir gracia y un día trajo a un hombre a mi casa. Era un no creyente y él también se había divorciado. Su madre le hizo divorciarse porque una bruja le dijo que si tu hijo seguía casado, iba a venir un problema para él y los hizo divorciarse. Entonces le dije, bueno, tomamos un café y me lo llevé a un darapán. Lo llevé a un darapán que yo dirigía y le senté y le expliqué por qué viene sufrimiento al hombre. La razón por la que el hombre ha de ser feliz pero no puede. Los 6 estados del no creyente. Por eso Dios envió a Cristo. Él es Jesús. Le expliqué el Evangelio. ¿Le quieres aceptar? Me dijo, no. Entonces le dije, aparece su nombre, de verdad. Es mucho mejor que digas que no le creo voy a creerle por mi hermana. Entonces le he dicho, vete. Y después de un mes me llamó. Mi hermana me llamó diciéndome, esta persona va a hacer un ritual mañana. ¿Por qué? Porque su madre vino y dijo que es la generación de maldición. Esta semana puede ocurrir algo por lo que no salgas a la calle. Entonces no puede ir a salir fuera de casa por esta maldición, pero hubo un funeral y fue obligado a salir. Y al salir se endemonió, un espíritu inmundo vino sobre él, se quedó endemoniado. Es que los no creyentes creen en estas cosas y tal cual, la obra de los demonios se levanta en ellos. Entonces, tiene que hacer un ritual para expulsar estos demonios. Y tenía que ir a los chamanes para ser sanado. Y después del ritual dice que fue sanado y yo fui a verle. Y él tenía 100 kilos, pesaba más de 100 kilos y está tumbado. Entonces, nada más verle, yo le dije, tú tienes este problema espiritual. Entonces, yo le dije, yo sé más que los adivinos, le dije. Entonces le dije, has hecho un ritual y te vas a sentir mejor, pero, pero volverá nuevamente. ¿Y cómo lo sabes? Me decía. Le digo, te digo que sé más que los adivinos. No es esto el problema, sino que has de cambiar tu destino. ¿Cómo puedo cambiarlo? Encontrándote con Dios. Tú y yo no podemos encontrarnos con Dios, porque estamos separados de Dios, y eres pecador, y nuestro espíritu está atrapado en Satanás. Por eso no podemos ir nosotros. Por eso Dios envió a Cristo.
¿Qué significa Cristo? Él vino con estas condiciones para ser Cristo. Ese es Jesús. Y Él con su espíritu obra. Y Él, cuando crees en Él, se vuelve hijo de Dios. Te vuelves hijo de Dios. Si tú lo recibes y no eres sanado de esto, yo me responsabilizo. Él aceptó a Jesucristo y fue sanado en ese momento. Él se impresionó, quedó grabado con esto. Pero aún más, alguien, ¿quién? Aquella que era nacida de una familia cristiana, dia- di- diácona de la iglesia, mi hermana, vio por primera vez cómo alguien aceptaba a Jesucristo en el campo. Entonces los dos venían a escuchar la palabra. Entonces ella empezó una academia para uñas y empecé a ir a ese campo. Tenéis que entender mis palabras. En Washington empezar así. Si empezáis así, todo cambia. Si cambia vuestro estado espiritual, podéis empezar inmediatamente. Jesucristo dijo así y se apareció a Pablo, a Saulo. Pablo, ¿qué pensó en ese momento? Yo no lo sabía. Pensando que lo hacía para Dios, perseguía a los cristianos. ¿Cómo va a ser ese Mesías que murió en un madero? El Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Todo se derrumbó en ese momento al conocer que ese Jesús era el Mesías. Hasta ahora habéis estado en Darapán, en esta corriente. Si realmente entiendes esto, tú cambias hoy. Pablo conoció esto y su espíritu revivió. Empezó a cambiar y vino un cambio a su corazón, en su pensamiento, y empezó a ver su pasado. Yo soy judío, mi nación. Creen en Dios y piensan que están bien, que es lo correcto, pero están atrapados y no conocen que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿mi campo cuál es? Empezó a explicar el Evangelio a los judíos inmediatamente. Jesús es el Cristo. Ese Cristo que estábamos esperando era Jesús. Si cambias, la obra se levanta en ti, a través de ti. Se abrirán puertas para dar a pan. Se levantará obra en el campo. Se levantarán obras donde el anciano Chan dará testimonio. Es el anciano más joven, es el que más esperanza tiene. Yo he empezado con un nuevo creyente en mi iglesia, en el campo de mi nuevo creyente. Y hemos plantado la iglesia, la hemos construido. Yo soy testigo, testigo de esta corriente. Si quiero hablar más, tenemos que ir toda la noche, porque tenemos otro tiempo también. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Que sea el comienzo para la Iglesia Manuel de Washington. Que sea el tiempo donde se levante la corriente bíblica en Washington.
que puedan realmente entender cuál es el tipo de iglesia de Darapán. Que sea el tiempo de recibir la gracia. Que sea el tiempo donde esta obra se levante para salvar Estados Unidos y Washington. Que sea el tiempo donde la corriente se levanta para salvar Estados Unidos. Donde los discípulos preparados para salvar Estados Unidos vienen a la corriente. Que sea la iglesia que los encuentra, los levanta y los comisiona. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.